Interpretación jurídica y decisión judicial de Rodolfo Vázquez. Se tocarán los temas de interpretación, conceptos de interpretación jurídica, los enunciados interpretativos, teorías de la interpretación jurídica y variedad de intérpretes. Interpretación. El vocablo interpretación puede denotar una actividad interpretativa, por ejemplo, las disposiciones legales sobre la interpretación. El resultado de la actividad interpretativa no es más que el significado del objeto interpretado. Se derivan los objetos de la interpretación cuando se habla de interpretar un acto o comportamiento humano. Esto significa elaborar suposiciones en torno a objetivos, a las razones o a las intenciones del sujeto agente. Otras veces significa adscribir un sentido o valor. También se habla de interpretar un acontecimiento histórico-social, en donde interpretar significa conjetuar la relación causa y efecto. Y por último, cuando se habla de interpretar un texto, en donde interpretar significa atribuir sentido a un determinado fragmento del lenguaje. Existe una gran variedad de textos sujetos a la interpretación, como por ejemplo las leyes, reglamentos, contratos, etc. Podemos decir que interpretar significa clarificar el contenido. Concepto de interpretación jurídica. El concepto restringido de interpretación se emplea para referirse a la atribución del significado a formulación normativa, en presencia de dudas o controversias. Cuando un significado es oscuro, cuando se duda sobre si es aplicable o no a un determinado supuesto de hecho, bajo esto la interpretación significa decisión en torno a un texto oscuro en una situación dudosa. Se distinguen dos asunciones. La primera distingue dos tipos de formulaciones normativas: la clara y no controvertida y la equívoca. Esta requiere una interpretación. La segunda tiene que distinguir entre dos supuestos de hecho. Por una parte se dan supuestos en donde determinada norma se aplica de forma pacífica, y los supuestos de hecho en los cuales la aplicación de cierta norma es dudosa o controvertida. Dada cierta norma, existen supuestos que recaen en su campo de aplicación, que son los casos claros y fáciles, los cuales no requieren una justificación, y supuestos en donde la aplicabilidad de la norma es incierta, discutible o discutida. Los supuestos dan lugar a casos dudosos o difíciles. Estos requieren ser una decisión argumentada. Un concepto amplio de interpretación se emplea para referirse a cualquier atribución de significado a una formulación normativa, independientemente de dudas o controversias. Cualquier decisión en torno al significado de un texto, no importa si es claro u oscuro, constituye una interpretación. Desde ese punto de vista, se produce interpretación no ya en presencia de casos difíciles, sino en presencia de cualquier caso. Es el presupuesto necesario de aplicación. Interpretación y traducción. La interpretación es una suerte de traducción. Interpretación significa reformular un texto, no importa si no es en la misma lengua en el que fue formulado o en una lengua diversa. Por su parte, traducción significa reformular un texto en la lengua diversa de aquella en la que fue formulado. Posturas doctrinales bajo los dos conceptos de interpretación. El primer concepto está inducido a dejar de lado el componente decisorio de las operaciones doctrinales y jurisprudenciales. Esto asume que existen fuentes claras y obscuras. En las claras, el significado será la actividad cognoscitiva, que consiste en descubrir un significado preexistente en un cierto texto. Es una cuestión susceptible a ser verdadera o falsa. En las obscuras, requiere de valoraciones, elecciones y decisiones. En el segundo concepto, quiere poner en evidencia que es atribuir un significado a un texto siempre requiere de valoraciones, elecciones y decisiones, cuyas cualidades, claridad y obscuridad, son fruto de la interpretación, entendido como adscripción de un significado a un texto. Esto es por dos razones: porque solo después de interpretar el texto podrá decirse si es claro o oscuro, y porque solo sobre la misma claridad u obscuridad del texto puede existir controversia, que para algunos puede ser claro y para otros oscuro. En ningún caso la interpretación puede ser representada como actividad cognoscitiva, esto es que no tiene significado propio de las palabras. Ambos conceptos están dirigidos a la interpretación, cuyo fin es identificar textos legislativos y normas. La diferencia es que en el primer concepto tiene como objeto las normas y en el segundo su objeto es el texto. Otros conceptos de interpretación. Interpretación puede definirse como un conjunto de trabajo de los juristas, la identificación de las fuentes del derecho válidas y la llamada sistematización del derecho o construcción en sistemas de las normas jurídicas. También se puede definir como denotar un tratamiento de los textos jurídicos incorrectos o manipulatorios. Esto es, interpretar significa, a grosso modo, eludir una norma, y es utilizado como sinónimo de aplicación, que se refiere a la interpretación judicial. Interpretación versus aplicación. Mientras que el verbo interpretar concierne a cualquier sujeto, el verbo aplicar concierne solo a aquellos sujetos que se desempeñan en órganos llamados precisamente de aplicación,
como pueden ser los jueces y funcionarios administrativos. En segundo lugar, interpretación y aplicación son actividades que se ejercitan sobre objetos diferentes. La interpretación tiene como objeto los textos normativos, mientras que la aplicación tiene por objeto las normas en sentido estricto. Por tanto, la aplicación no coincide con la interpretación por la buena razón de que la presupone o la incluye como una parte constitutiva. En tercer lugar, el término aplicación, esencialmente si se refiere a órganos jurisdiccionales, designa un conjunto de operaciones que incluyen a la interpretación propiamente dicha, ya sea la calificación de un supuesto o de hecho concreto. Los enunciados interpretativos. La interpretación constituye en rigor una actividad mental o una actividad del espíritu, como suele decirse, pero considerada como una actividad mental, la interpretación no sería susceptible de análisis lógico. En cambio, se utilizaría una actividad discursiva. La interpretación es el discurso del intérprete. Podemos llamar enunciados interpretativos a los enunciados que adscriben significado a un texto normativo. Podemos llamar disposición a todo enunciado perteneciente a una fuente del derecho. La disposición constituye el objeto de la actividad interpretativa y la norma su resultado. La norma es una disposición interpretada y la distinción es consecuencia necesaria del hecho de que entre las disposiciones y las normas no se da una correspondencia biunívoca. Dos usos de los enunciados interpretativos. En el lenguaje común sucede que los enunciados interpretativos son utilizados en dos modos. De un lado, un enunciado interpretativo puede ser usado para interpretar en sentido estricto, o sea, para adscribir significado a un texto normativo. De otro lado, un enunciado interpretativo puede ser utilizado para referirse a una interpretación, o sea, para transmitir una información en torno al significado adscrito al texto en cuestión. Por definición, se entiende la clarificación del significado de un vocablo mediante palabras. Se llama lexical la definición de quien describe el modo en el que el vocablo en cuestión es utilizado por alguien. Se llama estipulativa la definición de quien propone que ese vocablo sea utilizado en un cierto modo. Quien ofrece una definición estipulativa define en sentido estricto. Quien ofrece una definición lexical no hace más que referir a un nivel de metalenguaje las definiciones estipuladas de otros. Teoría de la interpretación jurídica. Teoría se refiere a un discurso en torno a lo que la interpretación es y debe ser. La teoría cognitiva de la interpretación, o más comúnmente conocida como formalista, sostiene que la interpretación es una actividad de tipo cognoscitivo, o sea, interpretar es verificar el significado objetivo de los textos normativos y la intención subjetiva de los autores. Esto equivale a decir que los enunciados de los intérpretes son enunciados del discurso descriptivo, o sea, enunciados de los cuales se puede comprobar la veracidad o falsedad. El objetivo de la interpretación es simple: descubrir. La interpretación se acompaña de una opinión en que todo sistema jurídico es necesariamente completo y coherente, de modo que toda controversia cae siempre sobre el dominio de una y solo una norma preconstituida. Las decisiones de los jueces están determinadas exclusivamente por normas preexistentes. La teoría cognitiva está estrechamente conectada con la doctrina de la separación de poderes y con el principio de sujeción del juez a la ley. La teoría escéptica de la interpretación. La interpretación es una actividad no de conocimiento, sino de valoración y decisión. Esta teoría se funda sobre la opinión de que no existe un significado propio de las palabras, ya que toda palabra puede tener o el significado que le ha incorporado el eminente o el que le incorpora el que la usa, y la coincidencia entre uno y otro no está garantizada. La teoría escéptica es sostenida del llamado realismo jurídico. Tal teoría evidentemente descuida los vínculos y los límites objetivos. Una teoría intermedia. Sostiene que la interpretación es a veces una actividad de conocimiento y a veces una actividad de decisión discrecional. Esta teoría subraya la textura abierta de casi todos los textos normativos que son habitualmente formulados en lenguaje natural por medio de términos clasificatorios generales. Para toda norma existen casos fáciles y casos difíciles. Según la teoría en examen, se puede distinguir entre descubrir el significado de un texto normativo y adscribir significado a un texto normativo. El intérprete decide el significado de un texto. Se pueden distinguir dos tipos de enunciados interpretativos. Cuando el significado atribuido recae en el ámbito del núcleo esencial, el enunciado interpretativo es verdadero. Por el contrario, cuando el significado atribuido recae en el área de penumbra, el enunciado interpretativo no es verdadero o falso porque es el resultado de una decisión discrecional. Esta teoría manifiestamente asume que la distinción entre casos fáciles y casos difíciles es una distinción objetiva, no fruto a su vez de decisiones interpretativas. Variedad de intérpretes. La interpretación auténtica es la interpretación realizada por el autor mismo del documento interpretado. La interpretación de la ley realizada por el mismo legislador mediante otra ley sucesiva. La interpretación oficial es la interpretación realizada por un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones.
La interpretación judicial es la interpretación realizada por un órgano jurisdiccional y la interpretación doctrinal es la interpretación realizada por los juristas. La interpretación judicial y la interpretación doctrinal se pueden distinguir tanto por la fuerza y la aproximación a la interpretación, así como en la judicial va orientada a los textos y a la decisión, como la doctrinal va orientada a los hechos y a la recomendación.